Hola a todos, mi nombre es Tania y este video es mi testimonio para Jesucristo. Si alguien fue mi amigo o que veía mis videos anteriores, se darán cuenta de que quité todo y que esto es porque muchas de las cosas de las que yo hablaba se me ha revelado que son falsas. Y por ello, básicamente, hice un testimonio en este video que es un poco largo y para la gente que no le importe verlo con más profundidad, cuando tengan tiempo, está bien. Pero decidí hacer una versión más corta para todos los que no tenemos tanto tiempo para ver un video muy largo de personas como yo que hablan mucho. Básicamente voy a tratar de hacer esta historia corta y enfocarme en lo que es importante. Básicamente, para empezar, yo pienso que es importante dar lo que pasó, la información de lo que pasó a mí. A mí me educaron católica, iba a misa los domingos. Yo hice todo lo de la primera comunión, la confirmación, todo esto, como parte de eso. Y un momento. Y yo sabía de Jesús. Yo había aprendido acerca del Jesús católico, pero cuando era más joven y estaba aprendiendo todas estas cosas, tenía como idea negativa o vista negativa, temerosa de Dios, que no le llegaba a mi corazón. Cuando iba a la escuela católica tenía miedo y no me inspiraba, no era muy espiritual. Lo encontraba como de miedo en realidad. Y creí en Dios, pero más que nada le tenía miedo y tenía una vista muy negativa de un Dios vengativo que castiga a la gente que no sigue lo que dice. Y yo no podía entender por qué Dios sería así. Yo tenía preguntas, siempre investigué mucho y quería saber por qué cuando era una niña. Era una buscadora. Y así cuando tenía 20, tuve una experiencia que puede ser como sobrenatural, que creí que era mi ángel guardián, pero ahorita la verdad ya no sé, porque estaba en un ambiente negativo y pudo haber sido algo que se atrajo por ese ambiente. De cualquier manera, me empecé a abrir a esta espiritualidad alternativa y puntos de vista alternativos. Y alguien me habló de que no tenía que tenerle miedo a Dios. Esto es nada más lecciones y aprendizaje. Cada vida que vengas, aprendes nuevas lecciones y cosas así. Y mi mente se sorprendió porque nunca había oído esto y para mí fue como un alivio porque no tenía que tenerle miedo a Dios. Dios no es un ser enojado y que nos castiga, todos son lecciones. Entonces empecé a estudiar filosofías orientales y me metí mucho a eso. Estaba leyendo hinduismo, reencarnación, budismo, meditación, para reducir el sufrimiento, a llegar al nirvana. Y entonces estaba muy metida en eso. Reencarnación, karmas, todo lo que haces se te regresa, todo esto. Y como empecé en ese camino, algunas puertas se me empezaron a abrir. Así que empecé a meditar más, a hacer yoga. Empecé a leer más acerca de sanar los chakras, el reiki, sanación de energía, que se ha vuelto muy popular. Empecé a frecuentar psíquicos. Y la cuestión de este tipo de espiritualidad es que es muy real. Tú puedes ir con un psíquico y que te puedan decir todo de tu vida y estar muy ciertos en lo que te dicen. O decir esto, tu mamá esto, o tu papá esto. ¿Y cómo lo saben?
y uno piensa, esto es real, esta es la verdad. Y como les dije, siempre buscaba la verdad, así que siempre quería saber, básicamente, cuál era la verdad. Así que cuando las cosas empezaron a pasar, y esto se empezó a reforzar en mi mente que este era mi camino para conocer a Dios. Y me fui por este camino y veamos, me metí mucho a meditación, como dije. En un punto estaba tan metida en esto que de hecho, y no sabía que eso se podía pasar, pero que era posible, pero meditaba fuera de mi cuerpo. Y era como estar viendo mi cuerpo hacia abajo. Y cuando eso pasó, yo no estaba esperándolo. Estaba ahí meditando y tratando de limpiar mi mente. Y en ese momento pues fue muy útil para mí porque tenía muchos problemas de adicciones y enojo. Entonces eso sí me calmaba y se sentía como que me tranquilizaba. Pero no sabía que podías tener estas proyecciones astrales mientras meditabas. No sabía nada de eso en ese momento. Cuando eso pasó, yo estaba primero asustada. Me asustó porque no esperaba salir de mi cuerpo. Pero lo que hizo es que realmente me mostró que somos seres espirituales. Soy más que este cuerpo porque me acabo de salir de él. Y muchas veces le dije a la gente que tiene preguntas o me dicen cosas que tal vez son gnósticos o ateos y que nada más llegamos aquí por coincidencia y eso es todo. Yo tengo mis dudas sobre esto. También en mi vida lo llegué a cuestionar, pero no es el caso. Somos seres espirituales y somos parte de una guerra espiritual. Y sé que parece raro o loco para mucha gente, pero la verdad es más rara que la ficción. Así que básicamente me metí más en todo esto y me puse tatuajes con un Om en mi pie. Estaba mucho en cristales, hacía ceremonias de la luna, cada luna llena, hacía mis intenciones de luna nueva, quemaba billetes de $1 para eliminar hechizos que me ponían los Illuminatis y no digo que no sean reales los Illuminatis porque lo son, pero hacer esto realmente lo que hacía era brujería, aunque no lo entendía en el momento, porque sentía que la energía y la fuerza del mundo se podían usar y no nos podían lastimar. No se dan cuenta cómo esta idea se perpetúa en la sociedad, en películas como Star Wars y otras. Así que, básicamente, hablando de la Guerra de las Galaxias, la tele en general, películas, Hollywood, música, todo esto tiene una gran parte en que yo me influenciara, porque me metí mucho con algunas bandas de música que no quiero degradarlas porque realmente por mucho tiempo en mi vida me encantaban. Me gustaba la letra porque hablaban de pensar positivo. Y como tenía tanta adicción y abuso, me servía y me daba confort pensar positivo. Así que realmente me gustaban. Y de cualquier forma, me metí mucho en autores como Louis Hay, Wayne Dyer, Puedes sanar tu vida, ese tipo de filosofías, tú eres tu propio Dios, básicamente. Que los humanos son buenos, todos. Lo único es que básicamente tienes que dejar ir tus limitaciones, tus juicios de nosotros mismos y de esa forma nos convertiremos en dioses o budas o Jesús y todo esto, ¿no? Y ellos ven todos los maestros ascendidos como Krishna
como personas que logran ser humanos y que ascienden a un nivel más alto. Así que hay toda esta idea en el New Age, es que vas subiendo a diferentes iniciaciones, niveles, todo ese tipo de cosas. El movimiento de extraterrestres es mucho del New Age. Yo nunca tuve experiencias, pero sí creo en los aliens. Estaba mucho con David Icke, con sus teorías, hablando de reptilianos, grises y todo esto, que podían ser posibles porque veía las estrellas y decía, este universo es tan grande, no es posible que no haya más vida. Me hacía sentido todo esto, aunque ahora lo veo todo de otra manera. De momento me hacía mucho sentido. Y me metí tanto en esto por 13 años que entre más entraba, más experimentaba cosas que lo validaban y más me metí en ese hoyo. Así que estaba mucho como en El Secreto, que sabemos, todas estas películas. Usé mucho cosas como El Secreto, la filosofía del secreto, la ley de la atracción para crear cosas en mi vida. Y realmente lo usaba y a veces me funcionaba. Creé cosas como que quería, por ejemplo, quería una casa en la playa o quería estar en un programa de radio, cosas que quería hacer. Y hacía mis afirmaciones y lo ponía en el universo y de una manera u otra sí pasaba. Y pensé, wow, esto sí funciona. Pero al final perdí todas estas cosas. Porque el secreto lo que no dice es que básicamente ya viene en la Biblia, pide y se te dará. Pero le tienes que pedir a Dios. No dices, oh, yo soy Dios y me lo voy a creer a mí mismo, porque las cosas no se alinean en el universo para el mejor beneficio, y yo no lo hacía. Claro que hay que tomar acción para pedirlo, pero hay una fuerza más grande que lo controla. Y lo que el secreto hace es quitar a Dios y llamarlo universo. Pero básicamente es lo mismo para ellos. Y así que regresando a lo que es la industria de entretenimiento, la música y todo, estaba mucho en rock and roll. Crecí en los 80s, estaba oyendo Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, todos los buenos. Y, saben, me gustaba estar con los de moda. Me gustaba ser una chica de moda que salía a tomar y a fiestas, haciendo todo eso. Y de momento, esto fueron años de mi vida que se fueron metiendo más y más en esto. Y empecé a comprar cartas de tarot. Tenía como 16 barajas y también de ángeles. Tenía cristales, moldavitas, todo este tipo de cosas tenía. Y básicamente empecé a hacer una investigación porque quería escribir un artículo sobre los programas de televisión y cómo pienso que realmente son tóxicos. Y siempre fui parte del movimiento de la verdad. Así que quería hablar de este tema. Como para mí, una de las cosas más grandes que me ayudó a salir de la Matrix, de la realidad, fue dejar de ver la televisión. Así que quería hablar de esto y empecé a buscarlo y a escribir un poco. Y a través de mi investigación empecé a ver cosas como cuando ves televisión, tu mente se mete en un estado de ondas teta, que es como una hipnosis. Entonces, automáticamente eres más susceptible a mensajes. Y esto es lavado de cerebro. Y se usa obviamente mucho para la publicidad y todo esto, ¿no? Pero es más que eso. Se usa para crear una idea de realidad para la persona que ve. Y la tele nos dice qué es el mundo a través de los medios controlados, que son mentiras. Los programas de televisión nos muestran qué es la familia, qué es la sociedad, qué es correcto, cómo te debes de ver, etcétera. Así que desde que empecé a ver televisión,
Me di cuenta que fui retirando programas. Tenía Netflix, pero quité el cable, dejé de ver televisión general. Nunca realmente me gustó mucho ver televisión después de ese punto. Después quité el cable y cuando iba a la casa de alguien y tenían la televisión prendida, para mí era como ofensivo, porque estaba tan acostumbrada a no tenerla que llegó el momento en que decía que era como un ataque violento cuando ya no estás acostumbrada a ello. Yo vi la tele toda mi vida, hasta me quedaba dormida viendo la tele, pero cuando ya no la tienes, vas con los amigos y sientes el bombardeo, compra esto y tan alto, y decía, me están bombardeando con estos mensajes. Y estaba investigando la historia de la televisión y cómo se usa para propaganda. Y entre más me metía a buscar, me empecé a meter en la industria del entretenimiento y de la música. Y básicamente empecé a darme cuenta de que había mucho eso de que le vendieron el alma al diablo, que pensaba que era la gente que a lo mejor se vendió sus ideas o que se metió a la industria de música. Pero empecé a darme cuenta de que era real, que esa gente realmente vende su alma al diablo. Ahora, en ese momento te das cuenta de que había estado en este movimiento por 13 años, del New Age. No creía en el diablo. Yo creía en energías positivas y negativas, pero no creía que hubiera un ser, una entidad o lo que sea, que trataba de engañar a la gente y arruinar sus almas. Pero lo veía tanto de gente en la industria musical hablando de vender sus almas. Y estaba, bueno, si estas gente lo dicen, ¿por qué lo dicen si no es cierto? ¿Sabes? ¿Es una broma? ¿O es para atraer a la gente? O empecé a darme cuenta de que, ¿sabes? La razón que lo dicen es porque es real. Están vendiendo sus almas. Lo dijo Katy Perry, dice, quería ser la mejor de la música, pero no funcionó, entonces le vendí el alma al diablo. Vi otro de Lady Gaga, donde grita, les juro por Lucifer. Beyoncé hablando de ser poseída por su alter ego. Y todas esas cosas. Y se me mostraron y yo decía, esto es loco. Pero de todas maneras no estaba segura qué pensar. Así que lo seguí investigando, seguí leyendo acerca de historia del rock, y hay tantas bandas que realmente cantan homenajes a Satanás. Y inclusive Eminem, que decía en las canciones que vendió su alma al diablo. Y soy una persona lógica, pero no veía por qué la gente seguía diciendo eso si no fuera cierto. Y eso me puso a cuestionar las cosas. Esto es extraño. ¿Es real, Satanás? ¿Esto es verdadero? ¿O me estoy volviendo loca? No sé qué está pasando. Así que seguí buscando ese tipo de información. Y a un punto me encuentro y me llegó a la mente ver un video que un tío me había mandado el verano pasado, que fue en verano de 2012. Y él sabía que yo estaba en el New Age desde hace años. Pero él había estado como un nuevo cristiano. Es un señor grande que le encantaba ir a fiestas y agresivo, que no es realmente la imagen que uno pensaría típica que pudiera ser espiritual, pero no es lo que uno pensaría cuando piensa uno cristiano. Él es muy directo e intimidante. Cuando él se cambió a seguir a Cristo, me pareció extraño, pero sabía que él buscaba la verdad, así que me llamó la atención. Yo creo que a lo mejor lo que me mandó es cierto. Yo sabía que Jesús había sido un sanador y un maestro, pero hasta ahí. Pero bueno, me mandó este video en verano, sabiendo que estaba en el New Age, y cuando lo empecé a ver,
En ese punto estaba como, ay, no voy a ver esta porquería, no creo en esto, porque básicamente está hablando en contra de todo lo que creo. Yo no quiero verlo. Pero básicamente me puso en la mente las cosas en mi cabeza, porque creo que ya estaba lista para aceptar que sí había una fuerza negativa en el mundo y que tenía que analizarlo. Así que vi el video, es un documental de 1 hora y media o 2, no sé, pero es gratis en YouTube y deberían de checarlo si están en todo lo oculto como mediums, tarot, psíquicos, canalizadores, horóscopos, todas estas cosas. Todo esto no es del Creador. Todo esto no es del Creador. Y yo no lo sabía y yo no lo entendía. Y pensaba que buscaba las verdades. Y en la Biblia nos dice, ¿por qué buscas la muerte de los vivos? ¿Por qué no buscas a tu Dios? ¿Por qué buscas señales en las estrellas cuando el Creador hizo las estrellas? Se supone que debíamos de confiar en Él. Y no lo entendía. Así que vi la película y básicamente lo que me mostró es estas conexiones entre el movimiento del New Age y cómo tiene sus raíces con autores como Elena Blavatsky, Alice Bailey, Aleister Crowley, que él decía ser satanista autoproclamada, se llamaba a sí mismo la Bestia 666. Todos autores escribieron mucho sobre esto de energías, pensamientos, crear la realidad, todo esto del New Age. Y es raro, empezó en esos tiempos, pero ahí fue cuando se empezó a dar a conocer cada vez más, pero empezó desde el inicio, desde el jardín del Edén, cuando Satán le ofreció la fruta a Eva para que fueran como dioses. Su primer mentira le dio a Eva, diciéndole que seríamos como dioses. Y esto es todo lo que el New Age proclama, que todos vamos a ser dioses. Pero de cualquier manera, lo que la película me mostró es que realmente esta gente fueron los que iniciaron este movimiento, son satanistas y que tienen lazos con los masones. Y si no saben lo que son, pueden buscarlos. Hay tanto que se puede hablar. Mi primer testimonio era larguísimo, pero ahora trato de hacerlo más corto. Y básicamente, los masones de alto nivel, los que están más arriba, son satanistas. Y muestra claramente las ligas con estas gentes y los rituales que hacen, la masonería. Y en sus mismos textos hablan de Lucifer, que es el que trae la luz. Ellos piensan que Lucifer es quien hizo el sacrificio de darles el conocimiento a la humanidad y él es el verdadero rey de la humanidad. Y ahí sí lo llaman. Ellos proclaman a Lucifer. Esto no es algo que yo invente, que alguien me diga, ay, sí, tú y tus conspiraciones. No es una conspiración, lo pueden ver. Está en la doctrina secreta de Elena Blavatsky. Ella lo dijo en sus escritos. La palabra de Lucifer es el portador de la luz y por ello ellos piensan que él es el que trae la luz. Así que en muchos de estos textos de Alice Bailey se habla acerca de una nueva era y cómo todos vamos a necesitar unirnos con nuevos planes para un nuevo mundo, para afrontar las crisis. Y todo esto está dicho en el nombre de que sería por amor y paz y luz, y es la nueva era de la conciencia. Pero vamos a ascender y todo va a estar muy lindo y mariposas y unicornios. Lo único es que todos tenemos que estar con esta filosofía. Y ellos hablan de la venida del Cristo. Así que es curioso de que los New Agers no creen en bien y mal, ni Cristo y el demonio, pero los fundadores de esas filosofías sí lo creían y escribieron sobre esto. Escribieron sobre Satanás, escribieron sobre Cristo. Pero su Cristo no es el Jesucristo de la Biblia. Su Cristo es el anticristo. Y básicamente todo el movimiento del New Age
y religión y filosofía es básicamente la religión del nuevo orden mundial. Y eso fue lo que se me mostró en esa película. Y se me hizo claro cuando empecé realmente a investigar. Y mi mente realmente estaba en shock. No sabía qué pensar. Estaba horrorizada porque estaba tan metida en esto. Realmente estaba todos los días abrazando árboles, haciendo yoga. Estaba trayendo todos estos conocimientos de que los pensamientos crean la realidad, escribiendo artículos en blogs. La gente venía y decía, eres tan espiritual. Me hacían preguntas y yo realmente pensé que estaba buscando la verdad y creí que estaba evolucionando espiritualmente. Creí que me había acercado a Dios y yo rechazaba a Cristo. Y en mis años, cuando tenía 20 años, estaba totalmente lavada de cerebro, viendo como algo negativo a Cristo. Así que cuando vi todo esto me asusté. Y saben, algunas escrituras se me empezaron a revelar en ese momento de descubrir que estas cosas que hacía yo antes eran una abominación al Señor, al Creador. Y no entendía por qué, pero es porque el poder que obtienes cuando haces estas cosas, estas prácticas de New Age, aunque a veces funcionan porque Satanás te puede dar poder, te puede dar experiencia, te puede dar verdades, informaciones, pero siempre se mezcla un poquito con verdad y falsedad, y así es como te engañan. Te hacen que te enganches, te dicen un poquito de verdad y luego mienten. Y eso hace que la mentira se implante más. Y si ves cosas como Zeitgeist, eso destruyó mucho la imagen de Cristo, de que solamente fue una historia de otros maestros ascendidos. Todo esto ha sido comprobado por ateos, inclusive gente que nada más estudia la historia, de que todo lo que dicen en esas películas es ridículo. Pero pusieron muchas cosas en el movimiento de la verdad, como lo del 9/11 y la Reserva Federal, que sí son ciertas. Entonces lo ves y dices, eso sí es cierto, pero en realidad te dan medias verdades o cosas que sí son reales y luego te indoctrinan. Su propósito es tener este nuevo sistema en el cual no tengamos dinero, porque todos estos banqueros son malos, que realmente sí lo son, pero sería tener una economía controlada. Pero si te fijas realmente al fondo, y les digo, yo crecí como una liberal, se los digo. Así que las cosas cambian cuando realmente ves las cosas. Y es otro tópico, pero lo dejaré así. Básicamente, cuando te das cuenta y realizas las soluciones que ellos tratan de darte para todo, es comunismo, eso es lo que es. Y si lo ves al nuevo orden mundial y todo lo que los políticos y New Agers hablan de planes, ese es el propósito que tienen. El propósito es ponerlos a todos tras un solo sistema, una religión mundial, un gobierno mundial, y eso es el nuevo orden mundial. Está puesto en los dólares. George Bush ha hablado de esto directamente. Ronald Reagan. Todo esto es claramente revelado si la gente lo quiere ver. Pero yo no me di cuenta de esto. Yo no sabía que el New Age es la nueva religión del nuevo orden mundial. Pensé que estábamos haciendo un cambio, que no teníamos que tener miedo porque podíamos crear nuestra propia realidad y podemos cambiar todo. Y la verdad es que no podemos. No estoy diciendo que todo sea maravilloso o no, porque no sé cuál es el futuro. Pero las escrituras se me han revelado acerca del final de los tiempos y cómo al final vas a necesitar la marca de la bestia para comprar, vender y todo esto. Es lo que están tratando de hacer con el nuevo orden mundial. Te van a pedir una identificación, algunos dicen que es un chip, para poder entrar al sistema. Todo esto se ha escrito y se ha profetizado y está en la Biblia. Y cuando lo leía decía,
Ay, obediencia a Dios, eso es ridículo. No veía la verdad en ello. Pero cuando te empiezas a abrir de corazón, lo que yo hacía y cuando me confundía y decía, wow, realmente todo lo que había estado en estos 13 años fue una mentira. ¿Es posible eso? ¿Realmente puede ser satánico y negativo? Yo no sabía qué creer. No estaba como, sí, Jesús es la verdad entonces. No estaba segura. Estaba muy asustada. Estaba en un nivel que no sabía qué pensar de la vida. Todas mis desilusiones se empezaron a ver. Empecé a ver todos los errores y las mentiras. Pero todavía no estaba tan segura de Jesucristo. Lo que hice fue rezar que el Creador se revelara ante mí. Y pedí eso. Y así fue cuando pasó. Después de eso, el Creador habla en tu corazón y en tu mente porque empecé a ver cosas muy diferentes de las que veía antes. Y no lo puedo explicar. Lo único que puedo decir es que Dios trabajaba en mi corazón porque nunca había visto la vida de este modo. Las cosas que hacía y que me dolían antes, me di cuenta de que hay una razón de que el Creador tiene reglas para nosotros, es porque es tan santo. Él creó todo y quiere que sigamos ciertos lineamientos porque somos sus niños. Y cuando hacemos cosas que nos pueden poner en riesgo, nos abre al riesgo. No es porque Él nos quiera quitar la diversión o la libertad. Las cosas que perseguimos en la vida, pensamos que podemos hacer lo que queramos. Este es un país libre, puedo drogarme y beber y hacer lo que yo quiera. Al final nada más nos lastimamos a nosotros mismos porque lo probaste todo. Y eso no te lleva a la felicidad. Siempre hay un vacío cuando no tienes al Creador en tu vida. Y siempre estaba buscando a Dios de mi propia manera, pero fui tan engañada porque las mentiras fueron vendidas de una manera tan intrigante, tan brillosas, con tanta promesa que quieres creerlo. Y encontré una escritura que dice, porque vendrá el tiempo en que van a unirse a una doctrina, pero van a acumular maestros de acuerdo a sus propios derechos, de sus propios deseos, y van a cambiar la verdad por sus propias necesidades. Y eso me habló a mí mucho, porque eso es lo que hacemos ahora. Escogemos lo que nos conviene de cada religión, lo que nosotros queremos creer, y tratemos de hacer a Dios como queremos que sea. Pero Él es como es, y Él nos dijo cómo es en su palabra. Y yo pensaba que a lo mejor la cristiandad era solamente un control social, una herramienta, y veía lo de las cruzadas y tantos cristianos que le han dado mal nombre a Cristo y decía, bueno, esto son tonterías. Pero cuando me di cuenta es que, ¿saben? Cuando Jesús vino a enseñarnos la verdad de que estábamos viviendo en la oscuridad y que estaba viendo que mucha gente estaba lleno de posesión demoníaca y de mentiras. Mucho del evangelio es acerca de Jesucristo liberando demonios. Y eso es lo que la gente no entiende. No entiende que estamos en una guerra espiritual. Hay una batalla entre el bien y el mal. Realmente la hay. Y que hay demonios tratando de engañarte. Hay fuerzas que están tratando de ganar tu alma. No es una broma. Es solo que es real, es muy real. Y yo fui engañada. Y yo estaba dejando estas cosas en mi vida porque cada vez que leía el tarot, cada vez que canalizaba, cada vez que entraba a todas estas prácticas, estaba diciendo, sí, entren. Y no estaba yendo hacia el Creador. Y estaba olvidando que Él dijo en su palabra que eso no es de Él. Y lo que pasa es que cuando Jesucristo vino, la gente, antes de que fuera crucificado, la gente le seguía y le seguía porque sanaba a la gente. Y la gente estaba tan maravillada de que esta persona hacía esto que, bueno, había gentíos, muchas personas siguiéndolo, porque la verdad estaba ahí y muchos de ellos lo vieron acerca de lo que hizo.
Y mucha gente dice, uy, en muchos años lo han ido cambiando y no es cierto. Eso no es verdad. Esas son mentiras y mentiras que nos han dado para alejarnos del Creador. Y yo les creo. No hay una palabra que me puedan dar para desacreditar el Nuevo Testamento. No puedo desacreditarlo. Conozco ahora ya las mentiras. Pero yo sé cuando no es real algo. Y después de que Él fue crucificado, querían que eso muriera junto con Él. Y trataron de sofocarlo. No se podía. Pues se seguía promoviendo como el fuego, porque la gente sentía en su corazón que era cierto. Lo había visto por sí mismos. Y los romanos no les quedó de otra más que integrar el cristianismo dentro de su religión, porque no podían eliminarlo, entonces tendrían que pervertirlo e integrarlo. Lo corrompieron para sus propósitos, como muchas veces pasa en la humanidad, y modificaron todo para su necesidad. Y aún a la fecha se sigue haciendo. Y incluso los mismos cristianos han caído en los errores y se olvidaron de la gracia del Creador. Muchos han caído y se olvidan del sacrificio y del trabajo que hizo Jesucristo. Después que esto pasó, los romanos lo ejecutaron, la Iglesia Católica se convirtió en lo que ahora es. Todo fue infiltrado realmente. Y por eso ahora la Iglesia Católica es... Yo sé que hay muchos buenos católicos. Yo así me crié. Y yo sé que hay gente muy buena que sigue esta fe y que tiene buen corazón. Tal como no todos los New Agers, no es que sean malos, son sinceros, humanitarios, de buen corazón, que de verdad quieren ayudar, que quieren un buen planeta, quieren cambiar el planeta, ayudar a los animales. Son lindos, de buen corazón y quieren lo mejor. No son malos, no son satánicos, como diciendo, ay, voy a seguir a Satán de manera abierta. Están siendo engañados, como lo fui yo. Yo siempre quise ayudar, yo siempre quise hacer el mundo mejor y fue engañada. Y saben, básicamente los niveles más altos del catolicismo son satánicos. Han sido infiltrados por el satanismo. Mucho de las cosas que hacen, de las cosas que adoran, hacen todas estas cosas que no son bíblicas. Y por eso se oye tanto acerca de estos sacerdotes, la pedofilia, todo por los rituales satánicos que ellos hacen. Sé que suena loco, pero tú velo en los periódicos o búscalo en internet y vas a encontrar mucha información de artículos de referencia de lo que está pasando con la Iglesia Católica. Esto es real, esto está pasando y han sido infiltrados. Así que no puedes ver a un sacerdote católico, las cruzadas o cosas que se hicieron y decir, esto fue hecho para controlar. La gente es la que ha manchado el verdadero nombre de la cristiandad, pero Jesucristo no lo hizo. Jesucristo vino a hablar la palabra del Creador y Él sabía que todo esto iba a pasar, sabía que iba a haber falsos cristos, de esto está escrito, pero sin embargo, creo que ya es muy largo, se suponía que era la versión corta, así que voy a dejarlo de momento por aquí, pero sí, Jesucristo me sacó del New Age y lo curioso es que cuando esto pasó, estaba tan asustada y ahora no sé qué hacer y yo le hablé a una amiga, Amy, que es cristiana, y le dije todas estas revelaciones y que me estaban llegando estos versos hablando del fin del mundo y del nuevo orden mundial y que no se sentía, que me sentía traicionada y me dijo, Tania, he estado rezando por ti desde hace como un año para que puedas encontrar diferente información y estábamos todos rezando y me puse a llorar y dije, wow, Dios sí responde las oraciones y por la gracia del Creador me salvó.
me sacó de esta decepción. Y estoy nueva todavía a esto. No tengo todas las respuestas, pero entre más y más aprendo, más me sigue diciendo más y más. Hay tanta verdad que se escribió hace miles de años y que se ha preservado a través de los años para nosotros saber la verdad. Y he visto muchas revelaciones de satanistas que se reformaron, que fueron atacados por demonios. Cuando se usan todos este tipo de cosas ocultas, magia, hay espíritus que luego regresan y dicen: no me vayas a mandar con cristianos, no les gusta a los demonios porque saben que no tienen poder. En todos estos años que estuve en prácticas ocultas, abres la puerta para ser atacado por demonios. En ese tiempo, ellos eran ángeles y seres buenos y guías espirituales. Pero cuando me eliminé todo el New Age, me di cuenta que todo eso eran mentiras, que solamente era cuestión de ocultismo. Y decía la Biblia: no se asusten porque inclusive Satán se disfraza de ángel de luz. Y no lo sabía. Y todo este tiempo había estado engañada por estos seres, que de hecho eran demonios. Porque tus parientes no están ahí para tratar de contactarte. No están ahí tratando de hacer contacto. Por eso te dicen que no trates de contactar a los espíritus fallecidos, porque no es lo que tú crees. Lo que te va a contactar viene del demonio. Pero me quité todo, tiré todo, bolsas de tarot y cristales y libros y sí, todas las películas New Age, todo lo tiré. Y después de eso empecé a tener mucho ataque demoníaco en mi casa. Muchas cosas pasaban, veía luces, tenía pesadillas, sentía que me pegaban, o soñaba que me lastimaban. Fue una locura. Sueños de que me quemaban. Y todo esto estaba pasándome. Y pensé, nunca había tenido estas pesadillas antes, es loco. Y cuando tenía parálisis de sueño, me despertaba y a veces me pasaba que las cosas se caían y inclusive se despertaba mi novio y decía: ¿qué fue eso? ¿Oíste eso? Porque me acababa de despertar de una pesadilla y no sabía si era real el ruido o no. Y sentíamos presencias en la casa, sabíamos que algo no estaba bien. Y decía: ¿sentiste eso? Y decía: sí, sí lo sentí. Y él no es una persona que creía en eso. Se siempre creyó que todo lo del New Age era una locura. Él no estaba metido en esto. Pero sí sentí algo. Así que él se levantó y agarró la Biblia. En el nombre de Jesús, hacemos que te vayas. Y se fue. Literalmente desaparecieron. Sentimos que se fueron de la casa. Y antes que dijo eso, tenía una pesadilla que me asustó mucho y sentía como una presencia encima de mí. No sé cómo describirla. Una presencia de miedo que me estaba mantenía como una parálisis. Y ahora ya se fueron. Me levanté de la cama, ya no me sentía asustada porque sabía que ya no estaban ahí. Sabía que ya no estaban ahí, lo podía sentir. Y creo que lo que pasó es que cuando me llevé todo, obviamente a Satán no le gustó porque se dio cuenta que yo ya no estaba en esto y trató de asustarme con todas estas cosas sobrenaturales. Y los expulsamos en nombre de Jesucristo y se fue. Y esto, en vez de asustarme, me reafirmó el hecho de que Jesucristo es la verdad, el camino hacia la verdad. Todo esto es verdadero. La gente viene y me dice: ¿pero qué pasa de este tipo de cristiandad y esto y el otro? No. La gente puede distorsionar las cosas como quiera, pero nada
cambia el hecho de quién fue Jesucristo, a qué vino y que realmente vino a ayudar y que vino del Creador. Y este es mi testimonio. Espero que les haya servido de alguna manera. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje o dejar un comentario. Si quieren dejar alguna crítica, no voy a responderla. Si sinceramente tienen preguntas, me gustaría comentarlas. Pero estoy aquí para hablar de la verdad, no para debatir a personas que no quieren creerlo y quieren desacreditarlo. Es decisión de cada quien. Yo ya no voy a discutir. Pasé mucho tiempo en mi vida tratando de jalar a las personas hacia la verdad y no es la manera. Así que les mando muchas oraciones sinceras, que si estás en el New Age, que puedas ver la decepción, dejes las prácticas, porque son muy peligrosas. Y que tengas un hermoso día.